Muy bien, nos encontramos aquí en la fortaleza del Real Felipe para hablar sobre los piratas, cómo los piratas llegan al Callao. ¿Quieren saber eso? Pues tienen que seguirme miércoles a miércoles para darle una espectacular información sobre nuestro querido Callao. Y mira, aquí me encuentro por aquí a un... José Luis, por favor, toma asiento. A un gran pirata, a un gran pirata. Por favor. Muy bien, bienvenidos al Callao 2021. Un programa más para todos ustedes con mucho cariño de José Luis Romero Páez. Y nos encontramos con el gran Don Ricardo y nos va a contar sobre los piratas en el Callao. En realidad, ¿cómo aparecen los piratas en Sudamérica? Don Ricardo, muy buenas tardes. Gracias por estar una vez más aquí en Bienvenidos al Callao. Buenas tardes, José Luis, bienvenidos al Callao. El tema de los piratas en el mundo siempre existió, pero en Sudamérica se presentan a raíz de la pugna que existía en Europa entre España, Inglaterra, Francia y Holanda, que eran los imperios que querían tener la hegemonía, el poder total en Europa. Ah, su madre, interesantísimo. Entonces, ellos comienzan a forzar esta situación para poder enviar a estos personajes a América. Es algo muy interesante lo que nos comenta, porque ellos querían acaparar todo, ellos querían ser únicos. Lo que buscaban era el oro indiano, porque en el Perú y en toda Sudamérica estamos en la época, de acuerdo al siglo XVI, XVII y XVIII, que es la parte donde los piratas están presentes. Ellos están bajo un sistema que es el sistema del mercantilismo, y en ese sistema del mercantilismo el poder de los metales preciosos y las joyas eran el que te daba la hegemonía en un reinado. Entonces ellos pugnaban entre ellos, hacían alianzas para acaparar el oro, la plata y las joyas preciosas. Eran convenidos. Eran convenidos. ¿Y cuál es la diferencia entre un pirata, un corsario, filibustero y un bucanero? ¿Cuál es la diferencia entre esos cuatro? Bueno, la diferencia es el término en primer orden. El pirata, como personaje en español, asaltaban a los navíos, pero es pirata en español. Bucanero es en francés, que más o menos la traducción significa lo mismo. Hombre que roba en naves ligeras, y el filibustero es en inglés, que es muy diferente. Pirata, bucanero y filibustero, que es muy diferente de un corsario. El corsario tenía un parte, una autorización, una orden de un rey, de un reinado, que era el corso, para poder asaltar y robar los buques y naves que llevaban el oro. O sea, el corsario era más elegante para robar. Claro, tenía autorización para robar. Y el filibustero no, ¿eh? El filibustero robaba para él, el pirata para él y el bucanero para él. Y esto se hace un asentamiento muy fuerte en el Caribe. Un paréntesis a esto, me acabo de acordar que aquí en el Callao antiguamente se robaba con permiso. Ahora ya no te roban con permiso, ahora ya se van con... Bueno, el tema principal, como te digo, es que ellos buscan la ruta comercial, la ruta del oro, y el oro indiano que salía de toda Sudamérica y lo llevaban. Recordemos que había una ruta de la plata acá en Sudamérica. El oro venía desde Bolivia, de Potosí exactamente, y el oro llegaba hacia las fundiciones, lo convertían en monedas con el sello del rey al que pertenecía, y todo ese oro y plata llegaba a un lugar concentrado para embarcarlo y enviarlo a Europa, a España específicamente, porque éramos una colonia española. Ese oro y esa plata se guardaba en este lugar. En
el gran bueno, acá en el Real Felipe, que está acá atrás de nosotros, que ya va a haber programa para estar adentro y ver cómo es el Real Felipe. Si no lo has visto, pues tienes que seguirnos, suscribirte a nuestro canal. Pero acá don Ricardo me ha traído un cofre donde él tiene su oro, tiene que ver, tiene su oro. Ahí está el tesoro. Tesoro que el señor don Ricardo se ha conseguido. Miren, acá está el tesoro, cantidad de monedas, miren, acá está todo acá. El tesoro. Pero realmente, don Ricardo, una pregunta, ¿había oro realmente aquí en el Real Felipe? Claro, la ruta de la plata y del oro, hay que recordar que hasta ahora seguimos sacando oro en el Perú, se sigue sacando plata en el Perú. Somos el primer productor del mundo en plata, hasta ahora. Y ojo que entre 1573 y 1573 y 1683, en 100 años, España, de acuerdo a los escritos que hay en la Casa de Indias, que era la aduana de ellos, dice que en 100 años se llevaron 180 millones de kilos de plata y 80 millones de kilos de oro. Y ese oro y esa plata venía de Potosí, como te dije, de Bolivia, venía de Ayacucho y de todos los centros mineros en Huancavelica. Y una vez que venía esa ruta, llegaban al Real Felipe y en la casa del gobernador, que ya visitaremos cuando hagamos nuestro tour en el Real Felipe, dentro del Real Felipe, en la casa del gobernador, existían unas bóvedas donde se guardaba este oro y esta plata para poder embarcarse en las naves españolas y poder salir hacia España. Pero, a ver, los piratas, difícil que entren al Real Felipe a robar el oro, ¿o sí? No lograron nunca entrar, según las estadísticas españolas, según la información española, de acuerdo a la historia española, que los piratas nunca lograron entrar al Real Felipe, no pudieron doblegarlo, pero las historias francesas, las historias holandesas, las historias inglesas, dice que ellos sí desembarcaron y caminaron por las calles del Callao, caminaron por las calles de Paita, por las calles de Hilo y otros puertos. Por los puertos más que todo. Claro. Más que todo pero bueno, aquí en el Callao la gente comenzó, en la vez pasada que estuvimos conversando sobre la matriz del Callao, al costado de la matriz, había una sequía que por ahí... El Desaguadero, la calle del Desaguadero. Que por ahí los piratas andaban y comenzaban a llegar al antiguo mercado, al antiguo Callao. Claro. Y comenzaban a saquear a todos los comerciantes. Claro, hay que ponernos a pensar. Los piratas navegaban 1 mes, 2 meses, 3 meses desde el Caribe hasta que daban la vuelta por el Cabo de Hornos para llegar hasta Callao, Paita. Necesitaban alimentos, necesitaban víveres, necesitaban aguas. Entonces se veían forzados a bajar y robar. Y eso se metían a través de los pequeños acequias, pequeños riachuelos que habían en las orillas del Callao, que estaba en esa época amurallada. Hay que recordar que el Real Felipe es de 1774, pero entre 1583 y 1683, en 200 años, entonces todo ese tiempo, ¿no es cierto? En los 200 años, 1500 a 1700, los piratas seguían llegando, llegaban al Callao, llegaban al Callao. Ya no entraban al Real Felipe. Claro, porque... ¿Qué hacían ellos? Saquear a la gente, claro, a la gente chalaca. Bajaban, se llevaban en el mercado, que ya tuvimos oportunidad de conversar, ¿no? En el antiguo mercado del Callao, que ahora es la Plaza José Gálvez, allí funcionaban la venta de los animales en pie, o sea, las vacas, los toros, los corderos, todo era vivo. ¿Y por qué vivo? Porque no había refrigeradoras, entonces había que llevarlos vivos, llevarle sus alimentos y poder sacrificarlos cuando se requería, las gallinas, y para poder tener los huevos, etc. Entonces todo lo que se podía llevar vivo, ellos lo cuidaban y lo protegían. Lo que no, lo salaban. Entonces el pescado salado es el trabajo que hacían los bucaneros, por ejemplo. Los bucaneros, entonces ellos tenían el trabajo de salar los pescados, salar las carnes, y entonces su trabajo va relacionado con el robo. Pero eso era más en Centroamérica, en el Caribe. Y recordemos que, por ejemplo,
grandes piratas como Henry Morgan, por ejemplo, saqueó Panamá. Henry Morgan fue uno de los que hasta ahora, en la fecha, en Panamá Antiguo, para los que nos puedan ver a través internacionalmente, tengan la oportunidad de ir a Panamá, en Panamá Antiguo todavía quedan los restos de lo que quemó Morgan. Acá al puerto llegaron muchos piratas ingleses, piratas holandeses. Recordemos que Inglaterra y Holanda hacen una alianza, y Francia y España hacen otra alianza, y comienzan las alianzas para atacar y defender, para robar y tomar provecho del oro y la plata que que iba hacia España. ¿Cuánto tiempo más o menos los piratas podían estar aquí en el puerto del Callao? Bueno, normalmente entraban solo para abastecerse de agua o de víveres, porque hay que recordar que aquí estaba el grueso del ejército colonial, el ejército español. Si bien es cierto, ellos estaban atrincherados dentro de su fortaleza Real Felipe en los años 1774 en adelante, pero antes, que estaba todo amurallado, las guardias y las rondas por los caminos carrozables, los piratas tenían que cuidarse, porque los soldados españoles caminaban para custodiar la ciudad. ¿Y usted cree que los piratas representen algo aquí en el Callao? Bueno, lo que sucede es que los piratas o dejaron huellas, mejor. Dejan huellas, dejan marcas, porque hay muchos malos elementos. Hay malos elementos que utilizan el parte de corso, o sea, la autorización de la autoridad para hacer esas fechorías, porque esa es la verdad. Ese es algo ¿Qué? Cuestionable, es cuestionable, pero es real. Parecerá mentira, pero es real. Es real, las autoridades de aquella época sabían de los piratas, pero no podían combatirlos porque tenían también alguien que los protegía. Es como ahora. Claro, casi como ahora, ¿no? Igual casi como ahora, ¿no? Porque en verdad es triste, pero nosotros estamos tratando de hacer a través de este tour histórico Callao Monumental, dándole información a la gente, tratando de culturizarlos con respecto a los temas que nuestra riqueza en el puerto del Callao nos dan, poder ilustrar a la gente que tenemos que mejorar. Cómo era el Callao antiguo y cómo es la persona, cómo es el chalaco, cómo es el chalaco amiguero, salsero, juguetón. Y eso creo que lo debemos saber todos. Y creo que a partir de este canal de YouTube que tenemos con Bienvenidos al Callao, con Don Manuel, con Tour Histórico, con Don Ricardito, ellos están trabajando, haciendo un tour turístico. Son la única empresa tour histórico aquí en el Callao que tiene esta temática. Que tiene esta temática de los piratas. Y nada, tengo que invitar a la gente que los acompañe, que los siga en redes, que nos siga a través de nosotros. Vamos a hacer un convenio donde vamos a participar de lo turístico que es el Callao y seguir llevando cosas interesantes para nuestro Callao y sobre todo hablar bien. Y me parece fabuloso su traje, don Ricardo. Bueno, este es importado, por si acaso. ¿Por qué lo dice? No, cuando iniciamos esta temática, no encontrábamos acá. Las botas vinieron de Panamá. Sí. Y la vestimenta vino de España. ¿Y la pistola? Y la pistola sí es de... uno de Castilla. No. Mi barrio es tranquilo. Hablando de piratas, los piratas llegaron al Callao. Y dentro de esos piratas tenemos a Peter Drake, tenemos a Spielberg, tenemos a alguien especial, Jacobo Legermit, Jack Legermit. Fue un pirata holandés que vino con 11 naves en 1623 y bloqueó el puerto del Callao. Y no permitió que entre ni salga ninguna mercadería. Dice la historia que Santa Rosa de Lima se puso a orar, pidiendo que los piratas se fueran. Y llegó un momento en que los piratas de 11 naves quemaron, destruyeron 6 y solo 5 se fueron. ¿Qué ha pasado?, preguntó la gente. Gran pregunta. Las investigaciones dicen que los
piratas murieron de desintería, el cólera. ¿Por qué? Tomaron el agua malograda que tenían en su nave. Les dio entonces diarrea, desintería, el cólera y murieron. Murieron debido a las infecciones. A raíz de que la Santa Rosita de Lima oró por todos los... Sí, y entonces, ¿qué sucedió con los muertos? Están enterrados en la isla San Lorenzo. Tuve la oportunidad en 1991, hace muchos años, de estar en las excavaciones y ver cómo los piratas estaban enterrados con su ropa completo, con su atuendo completo. ¡Ah, qué paja! Sí, eso es una historia muy interesante. Y algún momento, sí, hay una historia que se escribió con la Universidad Católica, el Museo Naval y quienes hablan, y otros investigadores, para conocer a la flota holandesa, así se le llamó. ¿Flota holandesa? La flota holandesa, que llegó con 11 naves, pero es una de las más fuertes que llegó aquí al puerto del Callao, y ellos bloquearon el puerto, no lograron nada, no se llevaron nada, excepto sus 5 naves que se fueron y sus muertos que quedaron. La leyenda, la historia y los protocolos navales siempre dicen que el almirante Jacobo Legermi, que era el jefe de la flota, murió y lo enterraron en la isla San Lorenzo. ¿Qué dice el protocolo naval? Que a un almirante se le entierra con su uniforme de gala y con sus armas. Pero ¿qué dice el protocolo o las normas, las costumbres, las tradiciones piratas? Que se le entierra con su ropa, con su traje de gala, pero con su tesoro, con la parte de su tesoro. Entonces, la isla San Lorenzo, cuando yo bajo, y he tenido oportunidad de bajar, siempre comienzo a gritar: ¡Jacobo! Para que me conteste, para ver el tesoro, ¿dónde está? Así que eso será otra historia ya en algún momento. O sea, si vamos a la isla San Lorenzo, ahí están los enterrados los piratas, sí, que bloquearon el puerto. Sí, está el cementerio. ¿Y en qué años desaparecen los piratas del Callao? Bueno, ellos están hasta 1688 atacando el Callao. 1700 ya viene el maremoto, el terremoto, destruye las puertas del Callao. Entonces todo lo que estaba amurallado cae y se construye el Real Felipe. A partir de la fortaleza del Real Felipe ya baja un poco este asedio. Ya no buscan el oro, sino a la gente. Ya a la gente. A los animales. Claro, y se dirige ya más a Paita. Paita tiene una historia muy interesante sobre piratas. Ahí hay una historia en Paita. Paita para seguir la historia de los piratas. Hay una historia que se llama la historia de la figura. O sea, los paiteños, según ellos, nadaron hasta una nave pirata y le robaron el mascarón de proa. O sea, la escultura que va delante. ¿Los paiteños? Sí, los paiteños. Ni los piratas robaron los paiteños le robaron. Y esa escultura, ese mascarón, está allá. Tuve el privilegio de verlo ahí en Paita. Tengo que ir a Paita de nuevo. Tenemos que años que no voy a Paita. Pero bueno, es un puerto maravilloso. Mucho calor, igual que en el Callao, pero sí extraordinario. Gracias, don Ricardo, por apoyar la cultura, por apoyar Bienvenidos al Callao. Gracias, Tour Histórico Callao Monumental, que se encarga de difundir todo lo que es nuestro Callao. Así que visítenos, tanto a nosotros como a don Ricardo, don Manuelito, que está dispuesto a contar la vida del Callao con este hermoso traje de los piratas. Porque siempre digo, el Callao tiene lo suyo y nosotros lo contamos con orgullo. Del Callao para el mundo. Visítenos, Tour Histórico Callao Monumental. Arriba el Callao y vamos hoy. Chimpú. Callao. Chimpú. Callao. Chimpú. Callao. Nos vemos.